Muy buenas tardes, estimados equipos directivos y docentes de establecimientos PASE UDEC y equipo profesional de Unidad de Acceso Inclusivo. Presento a nuestra coordinadora de equipo, Yani Figueroa, Claudia Ramírez, asistente social, Claudia Muñoz, psicóloga, Camila Sandoval, psicóloga, Maribel Paredes, profesora de matemática, Bárbara Rebolledo, profesora de lenguaje, y quien les habla, Víctor Vergara, profesor de historia. La presente actividad va dirigida especialmente y con mucho cariño a todos los establecimientos en el contexto del trabajo PASE de la unidad PEM de la Universidad de Concepción. Para nosotros es muy importante dicha actividad debido a que hemos querido seguir la línea de la unidad de Includec y Artiuc, y también, por supuesto, como CADE, para nosotros es muy importante y estamos muy comprometidos con la inclusión. Hoy tenemos el agrado de presentar este interesante webinar denominado Educación Inclusiva en tiempos de pandemia. ¿Cómo apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales? El objetivo de este webinar es entregar una mirada amplia al tema y entregar herramientas para los equipos docentes y profesionales de los establecimientos educacionales PASE UDEC. Nuestra expositora de hoy será la señorita Eugenia Victoriano Villouta, quien es psicóloga de la Universidad de Concepción, magíster en psicología educacional y candidata a doctora en educación por la Universidad Católica. Cuenta con una experiencia de 5 años en establecimientos municipales en la ciudad de Talcahuano y en la comuna de Puente Alto. Además de ello, ha sido directora de comunidades educativas en Fundación Mis Talentos, asesora del programa de inclusión de la Universidad de la Universidad San Sebastián en Santiago, y actualmente coordina un proyecto para potenciar la participación académica integral de estudiantes con discapacidad en la Universidad Católica. Además, nos acompaña el día de hoy el señor Rodrigo Osorio, trabajador social e intérprete de lengua de señas CODA. Desde el año 2010 se ha desarrollado en el trabajo con personas sordas, prestando servicios para programas de inclusión, estudiantes PAED de CENADIS, y desde el año 2016 ha desempeñado docencia universitaria con cursos de lengua de señas chilena básica en la Universidad San Sebastián y Universidad Católica Santísima de Concepción, y actualmente en AYEP. Además, es miembro de la rama de comunicación total de la agrupación deportiva y social Sordos de Talcahuano, área encargada de dictar cursos de lengua de señas chilena a la comunidad. Desde ya dejo abierto, ¿verdad?, el micrófono a nuestra expositora y al señor Rodrigo Osorio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman por favor si se está viendo bien la pantalla, el PPT? ¿Se ve o no? Sí. Muchas gracias. Partimos entonces, reitero los agradecimientos. Mi nombre es Eugenia Victoriano,
Yo estudié en la Universidad de Concepción, así que muy contenta de poder volver a esta institución o de televolver de alguna manera. Y me gustaría que partiéramos analizando estas fotografías, que son noticias recientes. Primero, niño de 5 años llora en plena clase virtual por frustración. No entendía lo que le explicaban. Y al lado, una foto del Ministerio de Educación que descarta promoción automática e incluye repitencia como escenario posible. Esto es de 24horas.cl. Me parece importante aludir a estas fotos porque hablan justamente de las necesidades educativas especiales en este contexto. Si bien está el concepto que tenemos asociado al decreto 170, al programa de integración, actualmente la pandemia nos ha hecho resaltar otro tipo de necesidades educativas especiales y profundizar en aquellas que ya estaban presentes en el contexto educativo. Por ejemplo, este niño frustrado que no entendía lo que explicaba y que termina llorando frente a una clase, es un claro reflejo de lo que está pasando hoy en día con muchos estudiantes que no logran comprender a cabalidad cómo se están dando las clases en este formato. Y en contraparte tenemos esta respuesta del Mineduc, del Ministerio de Educación, que no responde a estas necesidades y simplemente habla de algo punitivo, vuelve a la repitencia, con todas las consecuencias negativas que esto trae. Entonces, para poder conversar respecto a esto y darle una vuelta, creo que primero es importante y saber respecto a qué son, cómo se definen en su origen las necesidades educativas especiales. Estas son el requerimiento de apoyos y o recursos específicos para conducir el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Esto según el informe Warnock de 1978. Han pasado bastantes años ya de esta definición, la cual nos habla de que se requieren apoyos específicos. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, y efectivamente todos nosotros en algún momento de nuestra educación hemos requerido apoyo. Por lo tanto, todos nosotros en algún momento de nuestro proceso educativo hemos presentado necesidades educativas especiales. Si bien hay algunas que las políticas públicas subvencionan apoyo, tales como poderes diferenciales, recursos económicos, digamos, y por eso tienen ciertos nombres, las necesidades en sí no se restringen a esos diagnósticos. Este niño que se frustró porque no entendió la clase y terminó llorando, se le presentó una necesidad educativa especial porque requiere apoyo o recursos específicos para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje. Cuando los profesores tienen dificultades para acceder a alguna plataforma y requieren que alguien les enseñe, están presentando necesidades especiales. Quiero que vemos con este concepto más amplio de lo que significan necesidades educativas especiales, porque en el contexto en el que estamos, este concepto se amplía y no se restringe al diagnóstico. Entonces, tenemos necesidades educativas especiales previas a la pandemia, que son las más comunes que estamos acostumbrados a escuchar en el contexto del programa de integración escolar. Por ejemplo, trastornos específicos del lenguaje, coeficiente intelectual limítrofe, discapacidad intelectual, discapacidad motora, etc. Pero además a estas se le suma el contexto actual que nos pone más barreras al aprendizaje y a la participación. Hay temas de conectividad que generan necesidades especiales, temas de incertidumbre que van a llevar a necesidades emocionales. Entonces, lo que tenemos ahora es que tenemos una diversidad de necesidades educativas especiales. Tenemos una diversidad de requerimientos de los estudiantes. ¿Qué tipo entonces de necesidades educativas especiales podrían aparecer en este contexto particular? Podemos tener dificultades en cuanto a no comprender
cómo funcionan, y a esto se refiere a la primera foto del niño que se toma en la cabeza, de no entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la plataforma, o simplemente no entender las instrucciones que a lo mejor cuando estaba en la clase, en la sala, se entendía mucho más fácil. El contexto cambió absolutamente. Por otra parte, y aludiendo a estas caritas felices y tristes, tenemos necesidades educativas especiales asociadas a lo emocional. Si los adultos tenemos dificultades para poder adaptarnos al contexto en el que estamos, para poder adaptarnos a esta incertidumbre, a estos cambios de rutina, imagínense los niños que son personas que requieren en esta etapa del ciclo vital certeza, requieren rutina, requieren una seguridad por parte de los adultos que lamentablemente no se la podemos dar como quisiéramos. Esto genera entonces necesidades educativas emocionales, no en todos los estudiantes, pero sí va a ser muy frecuente. Va a ser frecuente que los niños se pongan más ansiosos, que les cueste dormir, o al contrario, anden muy cansados y tengan mucho sueño, que anden más irritables, que hagan más pataletas. Es completamente normal porque estamos en un contexto distinto. Y una tercera necesidad educativa que podría aparecer en este contexto es la falta de recursos tecnológicos. ¿Cuántos niños hay que no tienen un computador que sea especialmente para ellos o una conexión a internet que sea la adecuada? Por eso puse ese computador ahí como hechizo. La mayoría de los estudiantes se conectan mediante celular y el internet que tienen asociado a este celular es un internet que básicamente es para redes sociales. Por lo tanto, les impide estar sincrónicamente en una clase. Sincrónicamente se refiere que está al mismo tiempo participando en la clase, al mismo tiempo que se da. Muy pocos estudiantes se pueden dar ese lujo. Esta pandemia ha profundizado las inequidades que tenemos en el sistema. Y por otra parte, tenemos las necesidades educativas especiales que ya habían, pero que se incrementan las barreras para estos estudiantes. Si hablamos de dificultades específicas del aprendizaje o discapacidades o necesidades educativas especiales cognitivas del aprendizaje, tales como discapacidad intelectual, funcionamiento intelectual limítrofe, ¿qué es lo que va a sumar barreras a estos estudiantes? Las instrucciones complejas, tales como escribir en 10 líneas lo que podríamos haber escrito en 2, nuevos contenidos. Cuando se van sumando contenidos que ellos no conocen previamente, les va a costar mucho más que a sus pares, y más que si estuvieran en la sala de clase. Cuando están en la sala de clases, para ustedes como profesores, estas necesidades no se restringen a los estudiantes, sino que también a los profesores y a los profesionales de la educación. Probablemente era mucho más fácil poder visualizar en la cara de los estudiantes si estaban aprendiendo o no, si se estaban conectando con los nuevos contenidos o no. Y ahora eso es mucho más difícil que ustedes lo perciban y que los estudiantes también lo reflejen. Otra barrera importante es que podrían haber dificultades para anclar aprendizaje. ¿A qué me refiero a esto? A anclarlo a los aprendizajes previos, a hacer la relación de lo que ya se sabía con lo que se va a aprender. Por ejemplo, si están aprendiendo multiplicaciones, para anclarlo con la suma, hacerlo en este contexto donde no van todos los días a clase, donde no participan la cantidad de horas que estaban en el establecimiento, se hace mucho más difícil. Y finalmente, las dificultades que tienen para generar estrategias para recordar. Esto, si bien lo puede tener cualquier estudiante, se hace más crítico en estudiantes con dificultades para aprender. Cuando no tienen las estrategias adecuadas para recordar, no logran memorizar, ni traer, ni evocar conocimientos ya aprendidos. Por lo tanto,
La suma de estas 4 barreras hace que se genere una gran barrera para el aprendizaje para estudiantes con estas características. Ya vamos a ver más adelante cómo poder trabajar este tipo de barreras. En el caso de estudiantes con déficit atencional, las barreras que se suman son nuevos estímulos. Imagínense que para ustedes trabajar, como profesores me refiero, o como padres también, trabajar en un contexto que es distinto, que no es la oficina, que no es la sala de clase, nos distrae porque hay el ruido de la ambulancia que va pasando por fuera, que me habla, a lo mejor si son padres, que me habla mi hijo, que me habla mi pareja, que el gato. Imagínense para los estudiantes que son niños y que además tienen un déficit atencional. Imagínense lo que para ellos significa lo que significa este nuevo entorno. Además se suman... Salió la presentación. Perdón. ¿Ahí sí? Sí. ¿Se ve la presentación ahora? Perdón. Además de estos nuevos estímulos, aparecen nuevas rutinas. Para los estudiantes con déficit atencional, las rutinas son la clave del éxito. El poder planificar, saber lo que va a pasar después, es lo que les ayuda a focalizar la atención y mantenerla. Es lo que los ayuda a trabajar la función ejecutiva, es decir, que ellos mismos se puedan planificar. Pero ahora tenemos nuevas rutinas. Ya no nos levantamos a las 7 de la mañana para ducharnos, tomar desayuno e ir al colegio. Cambian los horarios, cambian las cosas que tenemos que hacer, las horas de clase no son las mismas. Ya no estamos con el compañero al lado. Los nuevos espacios. Miren, para amenizar la presentación va pasando una ambulancia por afuera de mi casa que pretende ejemplificar, está todo planificado para ustedes. Pero imagínense que estos distractores que me distraen a mí, que se supone que sé del tema, soy adulta, ¿cómo le afecta a los niños? Estos espacios que no están pensados para estudiar. Estos espacios que no están pensados para poder interactuar con un otro. Por más que tratemos de que la telerrealidad genere interacción y hayan herramientas para armar grupos, en fin, no es lo mismo que estar con el compañero al lado, el compañero que yo confío, que me da retroalimentación sensorial casi de lo que está pasando. El exceso de distractores. También ya conversábamos respecto a los ruidos, los animales, la mamá, el papá, en fin. La falta de una guía que pueda ir dando retroalimentación inmediata. Para los docentes no es lo mismo retroalimentar cuando ven que un estudiante en su cara refleja que no está entendiendo. Lamentablemente ahora no tienen eso los docentes. Por lo tanto, los estudiantes les va a costar tener alguna guía que favorezca su aprendizaje. Las jornadas extensas. No es lo mismo poder tener las clases de 45 minutos, 90 minutos, los 2 bloques, y poder salir a recreo, desconectarse y volver, que estar encerrado en la casa, donde no cambia de ambiente. El recreo es a lo mejor cambiar la pantalla de la clase por la pantalla de una serie. Incluso en estudiantes universitarios es peor, las jornadas son muy extensas, tienen la misma cantidad de horas casi que cuando van a la universidad. Son jornadas intensas y extensas que a ninguna persona favorece sus procesos atencionales, menos para alguien que presenta déficit atencional. Para estudiantes con trastorno del espectro autista, las nuevas rutinas son matadoras. Las personas con trastorno del espectro autista tienen dificultades en la flexibilidad cognitiva. Es decir, les cuesta cambiar de un escenario a otro o cambiar de un plan a otro. Entonces, para ellos es terrible esta situación donde ya el ir a clase no significa levantarse, tomar desayuno y estar en la sala con sus compañeros, sino que significa
una rutina completamente distinta. La incertidumbre, el no saber lo que va a pasar, también es un aspecto clave para este tipo de estudiantes con estas condiciones. Si bien cualquier grado de incertidumbre para ellos puede generar una descompensación, un desequilibrio, imagínense en esta situación donde nadie tiene seguridad ni certeza de lo que va a pasar. Los cambios abruptos en la rutina, de repente un día la comuna estamos en cuarentena, no podemos salir, y al día siguiente estamos en transición y podemos salir, después retrocedemos, son cambios abruptos. El ambiente con exceso de estímulos, si bien a ellos a lo mejor les costó ya acostumbrarse a estar con 30, 40 compañeros más en una sala, con ruidos, pero ya quizás se acostumbran a este tipo de estímulos y ahora tienen que acostumbrarse a los estímulos propios de la casa, a los que no estaban acostumbrados y no asociaban al aprender, al estar en una clase. Todas estas condiciones favorecen que un estudiante se pueda descompensar, se pueda desmotivar, fracase. Discapacidad visual, ahora vamos con discapacidades un poco más físicas. Acá las barreras se incrementan cuando no hay disponibilidad de software. Por ejemplo, ¿qué pasa si un estudiante necesitaba un lector de pantalla y resulta que ese solo estaba en el computador del colegio? ¿Cómo lo hace en la casa? ¿Cómo hace para leer los textos que le mandan del colegio si no tiene nada que le lea la pantalla? ¿Qué pasa si ese estudiante no tiene una diversificación de material? Si el profesor se le ocurrió pasar un video en la clase en inglés con subtítulos y ese estudiante que tiene discapacidad visual no puede ver los subtítulos ni sabe inglés a tal nivel? Se queda fuera de la clase. El uso de nuevos medios de información también es un tema importante. Entendiendo como estas nuevas plataformas que de repente no son tan intuitivas para las personas con discapacidad visual, no es tan fácil acostumbrarse a una nueva plataforma. Imagínense si a las personas que podemos ver nos cuesta, imagínense a quienes no tienen esta capacidad. Por otra parte, la disponibilidad y el uso de ayudas técnicas. Para aquel estudiante que usaba un magnificador de pantalla, que es un elemento para ampliar, digamos, las cosas en la pantalla, las letras, o que usaba un magnificador en la lectura de texto físico, ¿qué pasa si no los tiene en la casa? Se incrementan nuevamente las barreras. ¿Qué pasa si el estudiante necesita la guía en braille y no le puede llegar la guía en braille a su casa? Todo ese tipo de barreras se pueden incrementar cuando estamos en este contexto. En cuanto a la discapacidad auditiva, tenemos en todas las clases un intérprete de lengua de señas o subtítulos, y en caso de que se pudieran poner subtítulos, ¿es capaz el estudiante con discapacidad auditiva de leer estos subtítulos? Ahí también se van formando barreras. ¿Qué manejo tiene el estudiante con discapacidad auditiva de la lectoescritura de español? Los estudiantes que son sordos y que no manejan el español tienen bastantes dificultades en la lectoescritura, porque la lengua de señas tiene una gramática distinta. Por lo tanto, para ellos no es tan fácil y tan innato la lectoescritura. ¿Qué pasa si el profesor manda un texto y el estudiante no lo comprende bien? Y no tiene a quien le pueda ayudar. A lo mejor en el colegio, ustedes como profesores, como profesionales, pueden visualizar esa dificultad y ayudarlo, darle otro material. ¿Lo pueden visualizar ahora mediante estas plataformas? Por otra parte, nuevamente, la disponibilidad de ayudas técnicas. ¿Dispone de ese estudiante de su audífono? ¿Qué pasa si el audífono quedó sin pila y no las pueden ir a comprar? Son cosas que parecen bastante sencillas, pero no lo son tanto. Entonces, y perdónenme aquí que me salga un poco la opinión personal, pero cuando hablamos de la repitencia, en este contexto, en lo personal, a mí me parece que es un descriterio absoluto, porque tenemos
Yo estoy hablando de necesidades educativas especiales en cuanto al aprendizaje, a las discapacidades, pero hay muchas necesidades asociadas también a lo socioeconómico, al no tener dinero, al no tener las condiciones para poder participar. Si en una familia no hay dinero para comer, difícilmente va a haber ganas de aprender y de participar en una clase. Entonces, no es que el estudiante no esté aprendiendo, es que el estudiante está con otros temas prioritarios. La discapacidad motora. Acá es súper importante tener en cuenta que la discapacidad motora, y por eso puse esta foto, no se restringe a desplazarse en una silla de ruedas. Una discapacidad motora también significa que esa persona gasta mucha energía en poder desplazarse en la silla de ruedas, por lo tanto se le cansan sus brazos. O podría ser que no tiene fuerza en los brazos, que tiene dificultades en las extremidades superiores, entonces no se restringe simplemente a que, claro, como tiene discapacidad motora y está en la casa, no hay problema. No. ¿Qué pasa si tiene un mobiliario que no es el mismo? A lo mejor en la sala de clases del colegio tenía para él o para ella una mesa con las adaptaciones necesarias, donde se sentía cómodo, pero ¿qué pasa si en la casa no tiene esas comodidades? Si no tiene ese mobiliario, porque a lo mejor era la mesa para comer y podía estar ahí media hora, pero a lo mejor estar en una clase va a ser complejo. Por eso también menciono el cansancio en posiciones incómodas. Cuando hay una discapacidad motora, hay un cansancio corporal porque hay un agotamiento de los músculos distintos. Por otra parte, hay disponibilidad de ayudas técnicas en sus hogares. Me refiero a a lo mejor la silla de ruedas que necesita, no sé, todos los apoyos que se requieren para poder participar cómodamente del proceso educativo. Y además surgen necesidades emocionales. Hay incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar, y esto nos afecta de distintas formas, tanto a los adultos como a los estudiantes. Hay baja percepción en la autoeficacia. Los estudiantes, así como este niño que se puso a llorar porque no entendía la clase, sienten que no son capaces. Y puede ser que a lo mejor porque simplemente no entendió la plataforma, no entendió lo que era la multiplicación, pero no significa que no va a entender la multiplicación. Y esta baja percepción, la autoeficacia tiene que ver con el siento que soy capaz o no. A lo mejor simplemente no pudo acceder a la clase y eso hace que el estudiante empiece a pensar que no puede aprender, que no puede estar, que no puede participar, y se va haciendo problemas y problemas en la cabeza que hacen que disminuya su autoestima académica. Es decir, el yo soy bueno o mal estudiante simplemente por el hecho de poder acceder a una plataforma. La frustración también. Imagínense si nosotros nos frustramos porque podemos o no podemos entrar a una reunión o una plataforma, ¿cómo se frustra un niño que tiene muchas mayores dificultades de autorregulación? La necesidad de contención emocional es clave. Algunos niños lo van a demostrar, algunos estudiantes lo van a demostrar de manera más clara y más explícita, señalándole a su mamá, a su papá, a su cuidador, que tienen pena o que tienen rabia, pero hay otros estudiantes que no saben demostrar esto explícitamente y que lo van a hacer con una pataleta, a lo mejor con dejar de comer o con comer demasiado. Entonces es súper importante estar atento a todos estos signos que no significan solamente maña. No es que el niño le dé la pataleta porque sí, sino que hay todo un tema detrás. ¿Cómo derribamos entonces estas barreras desde la enseñanza? Sin duda que estas barreras tienen que ver
con muchas más cosas más allá de la enseñanza, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con condiciones en el hogar previas que van más allá de la educación. Pero ¿qué podemos hacer desde el rol de educadores? Y educadores lo digo tanto como profesores principalmente, pero también como profesionales de la educación. A nivel institucional, es fundamental generar un trabajo colaborativo. Y este trabajo colaborativo tiene que ver con compartir conocimientos. ¿A qué nos referimos con compartir conocimiento? A compartir con lo que sé de los estudiantes. Si un profesor jefe sabe que sus estudiantes son de tal manera, comuníqueselo a su colega, comunique que tal estudiante requiere apoyo en tal cosa, tal estudiante a lo mejor no tiene internet, tal estudiante se demora en entrar, pero cuando ingresa participa bien. Y lo mismo en toda la comunidad educativa, si un psicólogo a lo mejor tuvo una interacción con un estudiante, no se trata de compartir el diagnóstico ni cosas personales, pero sí lo que es relevante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La empatía es fundamental tanto con los estudiantes, con el entorno familiar del estudiante, como con los propios colegas. Para el trabajo colaborativo es fundamental entender que para el profesor, psicólogo profesional que salió de la universidad hace 2 años, es mucho más fácil entender cómo funcionan las plataformas que para el docente o profesional que salió hace 30 años de la universidad. Por supuesto que es distinto. Entonces, seamos empáticos y colaboremos con esto. El compartir buenas prácticas también. Si me resultó algo, a lo mejor al colega también le resulta. Si me resultó esta estrategia, bueno, compartámosla. Y por eso es fundamental una reflexión continua. Continuamente ir evaluando críticamente el proceso de enseñanza, no para menoscabar el trabajo que se está haciendo. El trabajo que están haciendo los profesores es inigualable, es un trabajo muy difícil. Contrario nuevamente a lo que dijo creo que el ministro de Educación, creo que fue el que dijo que los profesores no querían volver porque estaban muy cómodos en sus casas. Muy contrario a lo que él dice, los profesores están haciendo un gran trabajo, un arduo trabajo y muy difícil de realizar. Por lo tanto, es necesario ir reflexionando respecto a qué barreras han ido encontrando, cómo las han ido superando, por qué mis estudiantes no están participando, qué puedo hacer yo para mejorar esto, o qué es importante que aprendan o no. La priorización también de aprendizaje es fundamental. Y compartirlo como comunidad educativa, directivos, jefes de UTP, es imposible que los estudiantes aprendan la misma cantidad de contenidos que si estuvieran en clases normales. Lo importante es poder seguir trabajando las destrezas, las habilidades, más allá de los contenidos. El otro año claramente va a haber que empezar de cero. Pero ese cero no puede significar que se perdieron las habilidades previas, sino que este año se fue trabajando en eso. Con los estudiantes y con sus familias es fundamental conocer, empatizar y vincularse con, primero, la realidad socioeconómica de los estudiantes. No es lo mismo trabajar con estudiantes donde cada uno de ellos tiene un computador y tienen internet, no sé mucho internet, pero 5, 6, 10G, que estar en una clase desde un celular y donde la prioridad de la familia es poder trabajar para comprar la comida. No es lo mismo estar en clase con una mamá que está 100% disponible a una mamá que tuvo que salir a trabajar y que tiene el susto de que está contagiada o no tiene el dinero para poder mantener a su familia. Esto también tiene que ver un poco con la disponibilidad de recursos tecnológicos también. No es lo mismo trabajar, como les decía, en un computador que de un celular, de los datos que sirven para el WhatsApp que de internet maravilloso Wi-Fi de la casa. También es importante contemplar el nivel educativo y la disponibilidad de los cuidadores o la familia.
Es muy distinto trabajar con estudiantes donde las madres y padres tienen nivel universitario a tener estudiantes donde las familias tienen educación media incompleta. Y tampoco es lo mismo tener estudiantes donde los padres pueden hacer teletrabajo y están disponibles para ayudarnos a padres o familias que tienen que salir a trabajar todo el día y los estudiantes, los mayores, se tienen que hacer cargo de los menores en la casa. También tener en cuenta las necesidades educativas previas y posteriores a la pandemia y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, que quizás también pueden variar. A lo mejor yo tengo un estudiante que tiene un estilo que era súper auditivo, pero resulta que con la pandemia a lo mejor es más visual. ¿Y qué se puede hacer frente a este tipo de realidades? En cuanto a la disponibilidad de recursos, tanto económicos como tecnológicos, quizás hay establecimientos que pueden gestionar la entrega de recursos, pero lo más importante es que puedan gestionar las redes de apoyo. En el fondo, que se puedan comunicar con la municipalidad que entrega cajas de alimentos, con el encargado del ministerio que entrega computadores, que se entrega conexión a internet. Eso es redes, más que recursos. Yo sé que muchos establecimientos no tienen los recursos para poder ir en ayuda de las familias, pero sí pueden trabajar en redes, con las redes comunales, municipales, etc. También es importante poder brindar y preocuparse de la familia. Una familia desbordada, una familia con incertidumbre, es imposible que pueda responder a las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, es fundamental mantener el vínculo y poder ofrecer talleres, y más que talleres, espacios de contención y conversación con las familias. Los psicólogos y psicólogas de los colegios, si bien deberían ser educacionales y no de tipo clínico, me parece importante que se puedan abrir a escuchar a la familia, a darle estrategias para sobrellevar esta incertidumbre. Y para conocer estilos de aprendizaje y necesidades educativas, es importante trabajar con cuestionarios que puedan responder los estudiantes o sus familias, poder trabajar lecturas con temas transversales, es decir, temas que abarquen otras necesidades. Quizás mediante una lectura de lenguaje y comunicación se puede abordar lo que es la ansiedad. Quizás mediante la lectura en historia se puede abordar, quizás con estudiando la pandemia de la gripe española, podemos trabajar las emociones que están sintiendo ahora los estudiantes. Entonces, a eso me refiero con lecturas y actividades con objetivos transversales. Es decir, más allá de lo propiamente curricular, cómo utilizamos esos insumos para poder levantar otros temas. Las clases no necesariamente o no únicamente van a ser para desarrollar contenidos curriculares, también deberían servir para poder ofrecer espacios de catarsis a los estudiantes, a los distintos niveles. Y propiamente con los estudiantes y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante dos elementos. Primero, poder diversificar estrategias y cuando no sean suficientes esta diversificación, realizar los ajustes necesarios para los estudiantes con necesidades educativas especiales, que recordemos no se restringen a las que están diagnosticadas, sino que se refieren a las que ahora tenemos por el contexto. En cuanto a la diversificación de estrategias, es muy importante que en las presentaciones que se hagan se tenga en cuenta la tipografía y el contraste. El contraste me refiero a que siempre haya un alto contraste entre el fondo y el color de la letra. Por ejemplo, acá, blanco el fondo, negro la letra. De este modo, aquellos estudiantes con baja visión pueden ver mejor, pero también aquellos que no tienen baja visión, pero que tienen dificultad de atención, van a ver claramente el estímulo.
Y la tipografía tiene que ver con el tipo de letra. Un tipo de letra sencillo va a ser mucho mejor que un tipo de letra más complejo. El tipo de letra más complejo es más difícil de leer para quienes tienen baja visión, pero también es un distractor. Tener siempre el material escrito disponible. Esto a lo mejor ustedes creen que es mucho trabajo escribir la clase completa de nuevo, pero podría bastar simplemente con tener el texto de las diapositivas escrito. Y ese texto se saca cuando uno en la opción de PowerPoint saca como el contenido de las diapositivas, se puede hacer y tener el material escrito disponible para el estudiante. Usar subtítulos en los videos que presenten. Esto puede servir para estudiantes con hipoacusia, es decir, que escuchan menos que lo normal, pero también para estudiantes con discapacidad cognitiva que les cueste ir siguiendo tan rápidamente la idea. Entonces, si van leyendo los subtítulos, podría servir. E incluso favorecería la atención. ¿Cómo se subtitulan los videos? Se pueden subir a YouTube y se pone con subtítulos y después se descargan de nuevo. Instrucciones sencillas. Mientras más simple, mejor. No le den vuelta a las instrucciones. Ni tampoco utilicen lenguaje complejo. No estamos en tiempos de complicarnos la vida. Menos es más. Dividir en pasos las tareas. Si tenemos una instrucción que dice 3 cosas, vamos por partes. Por ejemplo, si tienen que responder preguntas de un texto, en vez de poner lea el texto y responda la pregunta ABC, pongan lea el texto, ponen el texto y después del texto responda la pregunta A, que respondan la pregunta B, que respondan y responden la pregunta C. Subdividir las tareas las instrucciones y las tareas. Perdón, voy a tomar un poco de agua, estoy quedando media disfónica. Y finalmente, utilizar distintas formas para graficar la información. Poner siempre un dibujo al lado va a servir para que los estudiantes pongan atención, se motiven y además les va a servir como una estrategia de memorización. Y puede ser una imagen, un video, un gráfico. Diversificar, decir lo mismo de distintas formas. Aunque suene sobreestimulación, a algún estudiante le va a servir un gráfico más simple y a otro estudiante le va a servir una foto. A eso me refiero con diversificar, mostrarle, eso tiene que ver con los principios de la diversificación de la enseñanza, el famoso DUA. Tener distintas formas de presentar la información, videos, que hable el profesor, ponerle fotos, lectura. Mientras haya distintas formas, más fácil va a ser de aprender para los distintos estudiantes. Y de acuerdo a las necesidades educativas especiales. Es muy importante para las necesidades de tipo cognitiva tener instrucciones simples, graduar la dificultad. La otra vez me tocó conocer el caso de un niño que estaban aprendiendo a multiplicar. Y el profesor o la profesora, por hacerlo mejor, les mandó unos números muy grandes para que pudieran recordar la tabla. Por ejemplo, 400.533 millones por 5. Y ese estudiante que tenía una discapacidad cognitiva sabía multiplicar, pero hacer esta cifra tan gigante le costaba. Entonces, ¿qué se podría hacer? Que para este estudiante fuera, en vez de 400.533 millones por 5, fuera 43 por 5, 33 por 5. Dividir este número gigante en cifras que el estudiante pueda comprender y hacer más fácil. Está logrando el mismo objetivo, pero de otra forma. También es importante priorizar los objetivos. ¿Qué queremos que el estudiante aprenda? ¿Qué es lo esencial? ¿Necesitamos que este estudiante aprenda ecuaciones de segundo grado? ¿O a lo mejor necesitamos que aprenda ecuaciones? ¿Qué va a lograr? ¿Qué esperamos que logre? Cuando hay necesidades de tipo atencionales, dividir las tareas es fundamental para este grupo de estudiantes. Hacer listas de chequeo para que el estudiante pueda
monitorear si acaso lo está haciendo bien o no. Hizo esto, sí. Hizo esto, no. En el fondo, facilitar la planificación de la tarea, cosa que a ellos por sí mismos les cuesta más. Organizar el ambiente, y esto si bien a lo mejor tienen que ver más la familia en la casa, los docentes y profesionales de educación también pueden sugerir y empezar, por ejemplo, la clase. Chiquillos, tienen todo a mano, tienen su cuaderno, su lápiz, su goma, su calculadora. Ya, ¿qué es la? Ya, 5 minutos o 2 minutos para que vayan a buscar los materiales y empezamos. Disminuir los distractores, y esto tiene que en la familia tiene que ver con respetar el espacio de los estudiantes dentro de lo posible. Es claro que hay familias que tienen una oficina para que los hijos puedan estudiar y ahí es ideal, pero esto es en la minoría de las familias. Pero tratar de respetar, si están los espacios, bueno, que el estudiante pueda estar en la pieza estudiando. Tratar al máximo de cuidar que haya menos distractores. Si el estudiante está en clase, no pasar la aspiradora en ese momento. Ese tipo de cosas. Cuando hay trastornos del espectro autista, anticipar. Es fundamental poder anticipar lo que va a pasar. Mañana vas a tener clases de esto, esto y esto. Mañana vamos a ver tal contenido. Mientras más anticipación hay, en el sentido de que mientras más sepa el estudiante lo que va a pasar, más fácil es para este estudiante autorregularse. Las rutinas son fundamentales, específicamente para los estudiantes con trastorno espectro autista, pero para todos los niños en general. No porque estemos en pandemia, los niños se pueden quedar hasta las 2 de la mañana viendo televisión o jugando. Tienen que tener rutinas. Ojalá que todos los días asistan a la misma hora a clases, que sepan que este horario de clase, este horario de juego, es ideal para este tipo de cosas, hacer estos relojitos o calendarios, etc. Y también para los estudiantes con trastorno del espectro autista, cuidar la intensidad de los estímulos. Si ponen un video donde haya un sonido muy abrupto y va a sonar muy fuerte, anticípenselo al estudiante, díganle cuidado, va a sonar un ruido muy fuerte, si quieres apaga el sonido de tu computador y eso le va a ayudar, porque si no, entonces se va a descompensar. En cuanto a las necesidades educativas especiales de tipo visual, tener siempre la clase en formato texto para que les con el software que corresponde o lo puedan ayudar. Asegurarse de disponibilidad de ayudas técnicas, que pueda llegar la ayuda que quizás a la casa. Describir siempre los gráficos y fotografías, si lo ponen en una presentación, explicar que ahí hay una foto de, por ejemplo, acá hay un esquema donde hay 7 cuadros que describe cada uno un tipo de necesidad. Eso es ser visual, eso es describir lo visual. En cuanto a las necesidades auditivas, subtitular siempre los videos en YouTube, tener intérprete de lengua de señas en caso de que el estudiante lo requiera y tener nuevamente el texto escrito de la clase. En las necesidades educativas especiales de tipo motora, contemplar esta necesidad en el diseño de actividades. Por ejemplo, a lo mejor como docente se les ocurre que para trabajar la ley de gravedad van a hacer que sus estudiantes tiren una manzana y después la recojan. Bueno, recuerden que quizás tienen un estudiante con discapacidad motora que no se va a poder hacer a recoger la manzana o que no es tan fácil, entonces siempre contemplarlo. No es que no pueda participar en la actividad, pero sí podrían decir, por favor, que en esta actividad esté presente un cuidador, alguien de la familia que le colabore. Ese tipo de anticipación. Asegurar el mobiliario cómodo. Esto no es parte, por supuesto, de los docentes, pero sí de la familia. Tratar de que el estudiante esté cómodo cuando está participando y si se puede, si tiene una mesa en el colegio que es cómoda, bueno, ¿qué cuesta enviarle la mesa desde el colegio a la casa? Permitir pausas de descanso también es importante. Para una persona con discapacidad motora que se mueve utilizando los brazos, no es sencillo estar escribiendo 2 horas. Entonces también tener en cuenta ese tipo de cosas.
Y las necesidades emocionales, reforzar los pequeños logros, por más pequeños que sean. Recuerden siempre que están trabajando con niños, aunque sean niños de tercero medio, cuarto medio, son niños. Cualquier cosa les va a servir para su autoestima. Brindar seguridad y rutina, seguridad dentro de lo posible, seguridad de que, seguridad de que van a contar con los adultos siempre, de que pueden confiar en los adultos. También la seguridad se da desde la rutina, desde el que sepan que esto todos los días va a pasar. Permitir también la flexibilidad, permitirse cambios, pero adelantarlos, porque eso es importante para todos los niños. Y a nivel transversal, yo diría que lo más importante es empatizar, ponerse en el lugar de los niños y jóvenes que están viviendo un ambiente que es completamente nuevo, de incertidumbre, pero a ellos se suma que ellos son niños. Por lo tanto, les cuesta mucho más manejar todo esto y necesitan la seguridad de un adulto. Finalmente, les quiero dejar links y documentos de interés. Yo tengo contacto con 3 instituciones que han trabajado en esto, que han desarrollado material, que es Fundación Mis Talentos, que ahí hay una guía para trabajar de manera colaborativa en tiempos de pandemia. El Centro de Justicia Educacional, que es un centro de la Universidad Católica que ha hecho varios webinars respecto a estrategias en este tiempo de pandemia, y AP21, que también es una ATE, me parece, que también tiene bastantes herramientas importantes para trabajar en este contexto en particular. Finalmente, entonces, les agradezco. Ahí está Mafalda, mi personaje favorito, donde dice: comprensión y respeto es lo más importante, ponerlo en el lugar de los estudiantes, de los profesores también, y de los apoderados también. Para todo es difícil. Entonces, tratemos de hacerle la vida más fácil al otro, tanto profesores como apoderados y como estudiantes. Ahora me parece que viene un espacio para preguntas. Muchas gracias, Eugenia. Así es, vamos a abrir el micrófono del debate. Tenemos una colega acá, Lilian Flores, que consulta lo siguiente. Dice: me gustaría conocer algunas estrategias motivacionales para estudiantes con necesidades educativas especiales que no tienen ganas de seguir avanzando y hacer sus actividades desde casa en estos tiempos de pandemia. ¿Respondo? Sí, por favor. Ya. Bueno, la desmotivación tiene mucho que ver con esta percepción de autoeficacia, con el sentirse capaz o no de realizar una tarea. Por lo tanto, las estrategias tienen que ver con hacer sentir a los estudiantes que son capaces. Lo que yo haría es hacer actividades que ellos pudieran resolver de manera fácil. Algunas a lo mejor más vinculadas a los juegos y otras vinculadas al aprendizaje, pero que ellos puedan resolver, pensadas especialmente en su necesidad educativa especial. Por ejemplo, si son estudiantes que tienen dificultades a nivel cognitivo, un cuento fácil, que ellos a lo mejor también empoderarlos dentro de su curso. Mira, mañana vamos a hablar de, no sé, el medio ambiente, y quiero que tú presentes este cuento o nos cuentes qué haces tú para favorecer el medio ambiente. Para eso es fundamental conocer a cada uno de los estudiantes, saber para qué son buenos, qué les gusta, y por ahí tomarlo. Por ejemplo, si este estudiante ustedes saben que le gusta mucho el reggaetón, bueno, a lo mejor partir la clase preguntándole a este estudiante qué canción nueva de reggaetón encontró, qué artista sabe, cómo es ese artista, y vincularlo de alguna forma con el contenido. Por ejemplo, no sé si en historia van a hablar de un país, ¿qué artista de reggaetón conoces tú de ese país? El lenguaje, si van a hablar de los verbos, oye, ¿cuál es el verbo de esta canción? Del nombre de esta canción.
Entonces, tomarlos por ahí, primero desde sus intereses, hacerlos sentir más capaces y también hacerlos un poco líderes en el aprendizaje de sus compañeros. Muchas gracias, Eugenia. No tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Vamos a dar paso entonces ya a ir cerrando, ¿verdad?, esta instancia de webinar. Nuevamente agradecer a nuestra expositora Eugenia Victoriano por su gran exposición, totalmente atingente, interesante, muy clara, respecto al tema, ¿verdad?, que nos convoca hoy en día en estos tiempos complejos. Y también a dar los agradecimientos correspondientes a Rodrigo por su gran trabajo ahí con el lenguaje de señas. Y también, ¿verdad?, agradecer la instancia, el espacio que nos otorga, ¿verdad?, todo nuestro equipo CADE que está detrás de todas estas acciones que se están generando en estos tiempos, ¿verdad?, complejos de confinamiento. A nuestro director Jorge Roa, a todo el equipo de gestión operativa y por supuesto también a quienes han creado la iniciativa, a nuestro equipo, ¿verdad?, PEM de la Unidad de Acceso Inclusivo. Por mi parte, ¿verdad?, me despido nuevamente y dar los agradecimientos correspondientes y nos vemos en una próxima edición con también otro tema que sea interesante y de nuestro interés. Así que muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias.